Las 9 de la mañana, 42 minutos. 9 de la mañana, 42 minutos. Continuamos en este programa de Radio Atalaya, Punto de Vista. Nuestra siguiente invitada ya está en la mesa de debates de Atalaya y de Punto de Vista. Se trata de la abogada Michelle Calvache Fernández. Michelle Calvache Fernández. Y vamos a dialogar con ella. Lamentablemente tenemos poco tiempo para la entrevista. Abogada Calvache, buenos días. La saluda el periodista Alcides Montilla. Está a su lado, pues, nuestra compañera Romina Ceballos y también está vía Zoom nuestro compañero Julio Ayala. La verdad es que vamos a tener poco tiempo para la entrevista, lamentablemente. Pero bueno, aprovechemos la ocasión porque quiero preguntarle sobre el tema del reglamento para la elección de la fiscal o del fiscal. Se ha dicho que todavía no está el reglamento, se ha dicho que es muy probable que de pronto, ¿verdad? La falta de un reglamento haga que se prorrogue el cargo de la fiscal, aunque otros dicen que la fiscal no puede prorrogarse porque debe de subrogarla el que la sigue, pues en este caso Wilson Toainga. Otros dicen que hay que ponerle mucho énfasis en este asunto de las pruebas, ¿no? El cuestionario de preguntas, por ahí hablan de que podrían ser 2000 preguntas, pero lo cierto es que hay que poner reglas claras sobre la probidad y la experiencia de los participantes. Abogada, ¿cómo está el tema del reglamento para la elección de la fiscal o del fiscal? Buenos días. Alcides, Julio, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí un gusto estar aquí. Sí, yo creo que es importante aclarar estas dudas que se tiene alrededor de la designación del fiscal o la fiscal general de la nación. En este sentido, se ha filtrado en este tema el reglamento que ha propuesto desde el consejero Verduga hacia el Pleno, pero hay que entender varias cosas aquí. Primero, estos reglamentos no es que se van directo al Pleno. Estos reglamentos, al igual que los otros que hemos presentado el resto de consejeros, irán previamente a unas mesas técnicas compuestas por el jurídico, los asesores y los consejeros, con el fin de ir llegando a acuerdos con respecto a cómo va a salir la reglamentación. Esto en un primer punto. En segundo punto, creo que es importante que la ciudadanía conozca que nosotros tenemos un pronunciamiento ya de la Procuraduría General del Estado, el cual menciona claramente que si es que llegara a ocurrir la no designación de una autoridad previo a que o mejor dicho, cuando ha estado ya acabe en el periodo de sus funciones, esta tendrá que prorrogarse hasta la nueva designación. Entonces, en este sentido, si llegara a pasar, la actual fiscal podría quedarse en el cargo siempre y cuando no renuncie hasta que se tenga la nueva fiscal o fiscal general de la nación. En este sentido, bueno, desde mi despacho hemos propuesto un nuevo reglamento para la Comisión Ciudadana de Selección con el fin de acortar primero los tiempos y tener esta primera fase, que es la que más se demoraba alrededor de 6 meses, poderla hacer, por ejemplo, en 3 meses. Y una vez que tener conformada la Comisión Ciudadana de Selección y la veeduría ciudadana, incluso estoy proponiendo en los próximos días espero tener listo el borrador de reglamento para también poder tener en este sentido vedurías internacionales, que para un proceso tan importante como la Fiscalía General del Estado me parece ideal tener la veeduría o de organismos internacionales que puedan avalar el procedimiento que viene llevándose a cabo en el Consejo de Participación Ciudadana. En este sentido, con estas premisas, creo que es importante saber que el próximo mes tendríamos ya delimitado o delineado cómo va a ser el procedimiento para la fiscal general de la Nación o el fiscal general de la Nación, puesto que este es un proceso que realmente le compete 100% a este pleno. Los anteriores concursos que se iniciaron con reglamentos y con reglas de juego que lo propiciaron, en este caso, las anteriores administraciones. Entonces, esta le compete realmente a este pleno y tenemos que tener todas las consideraciones y con la experiencia que se tiene en los concursos que ya hemos llevado a cabo, tomar todas estas consideraciones para poder llevar a cabo un concurso transparente, eficaz e independiente como la ciudadanía lo requiere. Abogada, y en su propuesta de reglamento se incluye una prueba o un examen práctico. A ver, en este caso yo
creería y creo firmemente que el fiscal general de la nación es quien lleva a cargo las acusaciones y las audiencias en contra de las más altas autoridades del país. Es decir, si tenemos una persona que no sabe litigar oralmente, ¿cómo va a poder acusar a los delincuentes en este caso? O a los posibles delincuentes que por lo general son funcionarios de altísimo nivel. Entonces, si bien esta ponderación tal vez en lo personal creería que no tiene que tener un puntaje muy grande, pero creo que sí debería estar considerado por las consideraciones que acabo de mencionar. Las 9 de la mañana, 48 minutos, continúa esta entrevista. Mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, abogada Michelle Calvache, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Muy buenos días. Dígame una cosa, para cada elección que ustedes hacen, ¿tiene que hacerse un reglamento diferente? Bueno, en este sentido, sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener las condiciones para un fiscal general que para el Consejo Nacional Electoral, por poner un ejemplo, ni tampoco va a ser lo mismo las consideraciones para una superintendencia de bancos que para una defensoría pública o defensoría del pueblo. En este sentido, lo que yo estoy unificando es, por ejemplo, tener un reglamento que vaya acorde en las vedurías ciudadanas, que eso es un tema general, y en las comisiones ciudadanas de selección, que es otro tema general que podría utilizarse para todos los concursos. En este sentido, los específicos serían única y exclusivamente para los concursos en particular, defensor público del pueblo, fiscal general, contralor, COPISA, fronteras, etcétera. Ujú. Pero el Consejo de Participación Ciudadana tiene ya muchísimos años y recién se encuentra en este proceso, abogada. Yo sé que usted no es la culpable, no vaya a creer que le estoy echando a usted la culpa de lo que pasa, pero ¿cuál es la justificación para que durante todos estos años lo que ustedes están haciendo ahora, que debió haberse hecho hace muchísimo tiempo? Bueno, eso hay que preguntarles a las anteriores administraciones. Lastimosamente, la renovación parcial del CNE tenía que hecho hace más de 2 años y no se la realizó. El concurso de defensor del Contralor General llevó más allá igual de casi 3 años. Entonces, eso fue mucho antes de nuestras designaciones. A pesar de eso, a pesar de las limitaciones, la falta de presupuesto, personal, tecnología, etcétera, yo creo que haber tenido durante este año que vamos designadas 6 autoridades es bastante. En este próximo mes creería que vamos a tener designada 3 autoridades, dos superintendentes de competencia económica, economía popular y solidaria, y también el principal y suplente, el vocal principal y suplente del Consejo de la Judicatura de la fuente de la Asamblea Nacional. Entonces, si bien es cierto, tenemos una deuda grandísima, hay que entender que todos los reglamentos que estamos llevando a cabo en este momento o que se estaban tratando primero, no se han cambiado desde la época de Trujillo. Es decir, no está actualizada esa información, esa reglamentación, y es lo que estamos tratando de ir actualizando. La falta de personal, la falta de presupuesto ha sido una limitante, pero como digo, a pesar de estas dificultades, hemos tenido ya 6 autoridades electas, 3 en camino. Muy pronto vamos a tener estas. A mediano plazo, creería que los miembros del CNE ya un tiempito un poquito más alargado, la Fiscalía General del Estado, que son los que más preocupan en este momento al país. Existen más concursos, esos estamos tratando igual de llevar a cabo, pero recordemos que no es la única función que tiene el Consejo. Tenemos otras facultades y competencias y aún así creo que esta administración ha demostrado trabajo y ha demostrado que está avanzando en los procesos. No como nos gustaría y esperaría la ciudadanía, pero a pesar de las circunstancias, lo estamos realizando. ¿Se repetirá el show de lo que pasó con el presidente de la Judicatura dentro del Consejo de Participación Ciudadana, abogada Calvache? Bueno, en este sentido, realmente es algo de lo cual no estamos para nada orgullosos. Sin embargo, de esto creo que vamos a tener que trabajar en este sentido de una manera técnica, de una manera objetiva, y en este caso sí hacer un llamado a la no intromisión del resto de funciones del Estado para que los consejeros que lastimosamente se sienten presionados dobleguen su voluntad
y eso propicie a que pasen este tipo de situaciones. Yo soy de las personas que más he denunciado y ha reclamado este tipo de acciones porque creo que no es lo correcto. Sin embargo, eso es algo a lo que estamos expuestos. Recordemos que nosotros no venimos apadrinados ni por partidos políticos, ni tenemos poder económico, ni poder, es poder ciudadano. Y lastimosamente, al tener esta desventaja en el mundo político, sí somos de una u otra manera fácil de presionar. No lo digo por mí, lo hablo en sentido figurado por cuerpo colegiado como tal. Yo creo que he sido bastante clara, he sido bastante enérgica y creo que he reclamado cuando ha habido algún tema que yo veo que está fuera de lo normal. Usted dice que no han llegado apadrinados por partidos políticos, pues hace poco sacaron No hasta todos. un presidente del Consejo de Participación justamente por haber sido apadrinado por partidos políticos. Así es. En ese caso, yo he sido también una de las que más ha denunciado a la Liga Azul en este sentido, pero los que no somos, en mi caso, por ejemplo, y algunos otros consejeros que hemos tenido un trabajo independiente, que no le debemos nada a ningún partido político ni poder económico, sí nos vemos un poco más expuestos. En ese sentido, yo esperaría y espero que el Tribunal Contencioso Electoral en los próximos días también ya ponga un fin a este abuso que han venido haciendo ciertos partidos políticos para tener sus piezas claves dentro del Consejo de Participación Ciudadana para traer esto a sus intereses personales y propios de la política. Entonces, eso sí se sale de las manos, algo que yo también he denunciado, pero está en manos del Tribunal Contencioso Electoral y lo propio de la Corte Constitucional. Romina Ceballos, por favor, continúe con el diálogo. Abogada, buenos días nuevamente. Eh, Estamos a nada de unas próximas elecciones que son en febrero 2025. Parte de sus competencias es, creo, la renovación de los vocales del CNE. ¿Cómo va ese tema? ¿Se va a alcanzar posesionar los nuevos vocales antes de las elecciones? ¿Cómo está ese proceso? A ver, sí, nosotros una vez que hemos tenido la viabilidad por parte de la Procuraduría General del Estado, hemos estado trabajando en un informe jurídico el cual abarque primero el entramado jurídico que se armó alrededor de esto y sobre todo tener la facilidad de, por ejemplo, a los concursantes que han llegado hasta la calificación de méritos, no se puede afectar en sus derechos y la seguridad jurídica de los mismos, abrir una etapa adicional en la cual nuevos postulantes puedan poner sus carpetas, sus postulaciones para el Consejo Nacional Electoral, hacer su calificación, hacer una nueva, una vez que tengamos la calificación de ambos y se abra una etapa pequeña para los anteriores postulantes si tienen nueva documentación que pueda aumentar sus méritos en este caso. Y a partir de la calificación de méritos, tener una oposición, una prueba escrita para ambos grupos con el fin de tener lo más pronto posible una autoridad. Nosotros podemos decir que esto no podría llevar o no debería llevar más allá de 3, 4 meses. Sin embargo, de eso, todavía estamos expuestos a que si hasta la Corte Constitucional, hasta la fecha, no emite un pronunciamiento con los 3 fallos que tiene de defensor público para delimitar el abuso indiscriminado de las acciones de protección, vamos a decir, bueno, se devorará 3, 4 meses, pero a la hora de la hora nos van a interponer acciones de protección y eso ya sale de las manos del Consejo de Participación Ciudadana y ahí sí se vuelve complicadísimo avanzar. Nosotros podríamos hacerlo si no tuviéramos estos impedimentos en 3, 4 meses y tal vez podríamos llegar antes de las elecciones, pero estoy segura que en este caso, mientras la Corte Constitucional no delimite el abuso indiscriminado de las acciones de protección, nosotros no vamos a poder realizar concursos en los tiempos que queremos o deberíamos hacerlos. Sin embargo, de eso tengo que ser positiva, esperar que podamos realizarlo dentro del tiempo que queremos hacerlo. Sin embargo, esas son las dificultades con las que nos encontramos y nos encontraríamos en los próximos meses. Y se va a hacer una renovación de los 5 vocales, Total. porque ahí había, creo que se decía que eran 2 o 3, pero al final, ¿en qué quedó ese tema? Claro, cuando nos da la viabilidad la Procuraduría General del Estado, ¿por qué? Porque estábamos con el problema de que dentro de un mismo periodo fiscal íbamos a tener 2 concursos paralelos con 2 reglamentaciones distintas, con diferentes reglas de juego. Entonces, por ejemplo, por decirle algo, los que estaban participando en un concurso, en el otro, podrían tener más puntos, ¿pueden participar o no?
O sea, y habían un sinnúmero de situaciones y que nos hemos sentado a verificar con el fin de no afectar la seguridad jurídica de ambos. Y es por eso que decidimos también, porque la erogación de gastos es bastante alta para este tipo de concursos. Entonces, tomamos la decisión de hacer esta consulta de la unificación. En los próximos días ya por fin vamos a tener el informe jurídico. Lastimosamente, y tengo que decirlo, no hemos podido avanzar con la celeridad que queremos porque primero vivimos atormentados con la petición de información por parte de la Asamblea, que merma muchísimo tiempo, las comparecencias que también merma muchísimo tiempo, las acciones de protección en el resto de procesos que realmente se vuelve un poco inmanejable, pero a pesar de eso estamos avanzando. En estas semanas creería yo que ya vamos a poner la propuesta ante el Pleno y una vez que esta propuesta esté ante el Pleno, esperemos que tenga la anuencia de todos los consejeros. Entendemos que no todos están en la misma línea siempre, sin embargo, de eso, desde esta administración con el consejero presidente Fantoni, vamos a seguir proponiendo los cambios, la viabilidad para que el Consejo avance como tiene que avanzar de manera técnica, de manera objetiva, para cumplir los intereses de la ciudadanía. Perfecto, Alcides. Sí, abogada. Mire cómo continúa la inestabilidad en el Consejo de Participación Ciudadana. Estamos ante la posibilidad de que sean llamados a juicio político dos vocales, Guarderas y Verdesoto. Así es. También el Tribunal Contencioso Electoral está culpando de infracción electoral a dos principales, Verduga y Saltos, y a dos suplentes, Lor y Párraga. A usted la han amenazado de muerte y su familia. Por ahí hablan de que no hay estabilidad en el directorio, que puede que ya mismo cambien las mayorías y se tumbe, como dice el pueblo, a Fantón y a Calvache, y nuevamente otra vez el carrusel de la inestabilidad. Y por último, cada vez que hay un nombramiento de alguna dignidad, vienen las consabidas, los pedidos de, de estas acciones de protección y tantas cosas. Entonces la pregunta es, si así sigue el Consejo de Participación Ciudadana en esta inestabilidad, algo hay que hacer, ¿no? O ustedes como integrantes algo tienen que hacer, pero no podemos seguir en este vaivén de inestabilidad. Algo hay que hacer, abogada. Totalmente de acuerdo. Realmente creo que, bueno, yo puedo hablar desde mi espacio, desde yo ya he llegado a este espacio desde la ciudadanía, he hecho un trabajo objetivo, un trabajo transparente, técnico. Sin embargo, de eso, bien lo acaba de mencionar, los problemas que atraviesa el Consejo de Participación Ciudadana son bastante graves. Y por más que uno, en mi caso, tenga la mejor de las voluntades de llevar a cabo los procesos, de compartir esto con la ciudadanía, de tratar de que esto funcione, se vuelve un trabajo inmanejable y habrá que hacer un mea culpa y un balance después, yo creo que de este periodo para ver la posibilidad de hacer modificaciones o buscar la manera de, por ejemplo, evitarse realmente que lleguen personas apadrinadas de un partido político, porque estas personas van a responder a esa línea política y es bastante improbable que no lo hagan así. Entonces, habrá que reconsiderar ciertas cosas. Estoy de acuerdo. Soy la persona que más creo que ha luchado por este tipo de cosas y para mí también se vuelve un tema insostenible. Bien lo ha mencionado. Se ha visto afectada mi familia, mi salud, mi seguridad y así el resto de consejeros también. Entonces, si vamos a tener este tipo de problemas, yo creería también que sería de hacer una mesa grande nacional con la academia y buscar nuevas soluciones a partir y entendiendo que esto está dentro de la Constitución y va a ser muy difícil quitarnos totalmente porque habría que hacer una reforma constitucional con todo lo que implica esto, pero buscar la manera con la ciudadanía, somos de participación ciudadana, tendríamos que buscar con la ciudadanía soluciones realmente para poder avanzar con este quinto poder del Estado. Y sobre todo un hecho, pues, abogada, que cómo se nos dicen que los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana son apolíticos porque fueron elegidos sin ningún respaldo de ningún movimiento, partido político. En la práctica no es así, o sea, es un engaño que nos estamos haciendo. Miren nomás, el consejero Verduga está de precandidato a la Exacto. presidencia de la República, no debería de estar porque se supone que no es, es que él es apolítico, no pertenece a ningún movimiento, pero ahí está y nadie le dice nada. ¿No crees que debería de definirse bien si Correcto. son políticos o no son políticos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana?
Estoy totalmente de acuerdo. Yo he sido una de las personas que incluso cuando fui candidata denuncié a esta Liga Azul. Cuando estuvimos en la época de Ale Rivera, recordarán que yo también hice un llamado a la ciudadanía, que el problema del Consejo de Participación Ciudadana es la intromisión de los partidos políticos y sobre todo de la línea política que estaba muy adentrada dentro del Consejo. Entonces, en este sentido, lo que usted acaba de mencionar es clarísimo. El grave problema que tenemos ahora es porque varios consejeros responden a una línea política en particular, a pesar de que tienen el certificado de no pertenecer oficialmente. Creo que es clarísimo que al ser un precandidato, eh, un precandidato presidencial y decir que no responde a esa línea política es un descaro total, es una falta de respeto, creo que incluso a la ciudadanía. Y eso habría que preguntarse al Tribunal Contencioso Electoral y al CNE de por qué no ejercen las acciones para lo cual también fueron electos. Y desde la ciudadanía creo que deberíamos exigirles a estas autoridades, que son las que deben hacer o poner cartas sobre el asunto para poder avanzar con este tipo de acciones, porque a la final están incumpliendo con la norma y nadie dice nada, nadie hace nada y la ciudadanía tampoco reclama. Entonces, sí se vuelve complicado totalmente. ¿Y cómo está la inestabilidad o estabilidad suya y la de Andrés Fantoni ahora que se viene el gran trofeo político que significa la designación del fiscal? Bueno, en este sentido, como yo siempre le he dicho a Andrés, nosotros, más allá de que somos incómodos, hay que decir las cosas como son, le resultamos incómodos a cierto grupo político y a ciertas fuerzas. Sin embargo, de eso nosotros vamos a mantenernos firmes, vamos a seguir haciendo un trabajo técnico, un trabajo objetivo y la ciudadanía va a visibilizar quiénes son los que están apoyando el manejo transparente y objetivo y quiénes no. Nosotros somos los primeros que vamos a estar denunciando al momento que no se tomen en cuenta las acciones que queremos realizar y va a ser muy obvio, cuando ya les resultemos muy incómodos, la reconformación de fuerzas cambiará las cabezas y ahí nos daremos cuenta que realmente hay los poderes detrás del poder tratando de apropiarse y apoderarse de todas estas autoridades de control. 10 de la mañana, 4 minutos. Continuamos en esta entrevista con la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, abogada Michelle Calvache Fernández, con más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Abra el micrófono, Julio. Sí, perdón. Abogada Calvache, hay una cosa que a mí me sigue preocupando. La, lógicamente que estamos hablando de eso, la intromisión de los partidos políticos y fundamentalmente no de los partidos, sino de los dueños de los partidos políticos, porque seamos honestos, no es que los partidos políticos toman una decisión de entrometerse, por ejemplo, en lo del Consejo de Participación Ciudadana. Son los caudillos, son los dueños de esos partidos los que se entrometen y los que alan agua para su molino. El Consejo de Participación Ciudadana puede presentar una queja al respecto, por ejemplo, o una solicitud para que se investigue a sus propios integrantes para hacer una especie de depuración ante el Consejo Nacional Electoral y sus organismos adláteres. Es excelente su pregunta y en este sentido yo les quiero recordar algo. Créanme que yo he querido hacer esto, sin embargo de eso, recordemos que tienen inmunidad los señores asambleístas, entonces poner una denuncia se vuelve más complicado, un trámite sumamente engorroso y a nosotros no tener un respaldo político no va a rendir sus frutos. Entonces, sí, se vuelve complicado y es por eso que abusan también de esta facultad de fiscalización que tienen y es lo que provoca lo que está sucediendo ahora. En la elección del nuevo fiscal o la fiscal, hay una preocupación ciudadana enorme, ¿no? Correcto. Porque la fiscalía tiene un gran poder, pero fundamentalmente ese poder, cuando se lo utiliza bien, llega a tener ribetes eh, excepcionales. Por ejemplo, la actual fiscal ha hecho un trabajo que no lo hacía ningún fiscal hace muchísimos años. Más aún cuando en el país la corrupción y el crimen organizado
han asentado sus reales. Eh, ¿Ustedes creen que el nuevo fiscal que ustedes elijan tendrá las características como para continuar ese trabajo? ¿Van a hacer lo posible para que sea una persona de primera línea? ¿O será pues alguien que más vale vaya a hacer como que lo que se ha hecho anteriormente es caca de gato y a echarle arena para tapar lo que se ha hecho anteriormente? ¿Ustedes creen que podrán hacer un buen trabajo en ese sentido, abogada Calvache? Estimado Julio, nosotros tenemos la firme convicción de que ese es uno de los mayores retos que tiene este Consejo de Participación Ciudadana. En mi caso y desde mi despacho, y estoy segura que también desde el despacho Andrés estamos tomando cartas sobre el asunto. Tanto es así que nos preocupa mucho, sobre todo lo que acaba de mencionar, tener estos reglamentos que han salido a la luz pública que claramente tienen una inclinación hacia cierto tipo de perfiles, que ya es lo que llama la atención. Y basado en esto es que yo estoy proponiendo hacer vedurías internacionales, un poco involucrar a la academia y también a los colegios profesionales con el fin de que nos ayuden a nutrir este tipo de reglamentos y así poder tener al mejor perfil, el más idóneo, que no tenga ningún tipo de anclaje político o evitarse. Todos tenemos algo de políticos o hemos hecho algo tal vez en la vida, pero evitar que estos respondan a un partido político o respondan a una línea política, que esa es la aspiración y que sobre todo tengan probidad notoria, porque no podemos tener fiscal general que tengan varios cuestionamientos alrededor de su designación. Entonces, el tema de la probidad notoria en el fiscal general de la nación, yo creo que va a pesar muchísimo para poder tener realmente a un funcionario que responda a los intereses de la ciudadanía y pueda llenar los zapatos que actualmente y la vara que acaba de dejar actualmente la fiscal general de la nación. Ojalá, abogada, porque sería magnífico, especialmente lo de la veeduría internacional, ¿no? Me parecería realmente fabuloso si se logra, y si se logra con el auspicio de organismos como por ejemplo las Naciones Unidas o la propia OEA, ¿no? Porque a lo mejor allí podríamos garantizar algo mejor. Alguna vez aquí en el Por Ecuador supuesto. participaron organismos internacionales para elegir la Corte Suprema de Justicia y se eligió una buena corte. Lamentablemente la politiquería la echó abajo y mire usted ahora en lo que estamos, ¿no? En una depredación prácticamente de la imagen de la justicia, ¿no? Bueno, ojalá que eso funcione. Abogada Calvache, le deseo éxito. Mi compañera Romina Ceballos continúa con el diálogo en la parte final. Abogada, y para concluir esta entrevista, justo antes de que usted llegue, estábamos conversando y se habla mucho sobre la importancia y si realmente sirve tener la institución, el Consejo de Participación Ciudadana. En ese sentido, como administración, ya de la parte más institucional, ¿qué acciones están tomando para que la ciudadanía conozca el trabajo? Voy a decirlo de manera muy personal, en las elecciones del 2023 que se eligió justamente a los consejeros, la verdad es que yo no tenía mucho conocimiento y así muchos ciudadanos. ¿Qué acciones se están tomando o qué acciones van a tomar para que la ciudadanía conozca realmente qué hace el Consejo de Participación Ciudadana y en unas próximas elecciones puedan elegir buenos representantes? Claro que sí. Bueno, yo creo que es una de las tareas más titánicas que tiene actualmente el Consejo de Participación Ciudadana con sus limitaciones como tal. Sin embargo, de eso nosotros estamos trabajando muchísimo en territorio. Lastimosamente esto no se visibiliza como la elección de autoridades, pero nosotros estamos trabajando arduamente con el presidente Fantoni, sobre todo en involucrar a la academia. Hemos firmado una serie de convenios con distintas universidades a lo largo y ancho del país con el fin de que, por ejemplo, las prácticas preprofesionales sean contabilizadas haciendo una veeduría ciudadana, un observatorio ciudadano, y ellos se vayan empoderando con esta función del Estado y sobre todo con la participación activa ciudadana de los futuros profesionales del país. Entonces, estamos trabajando en ese tipo de acciones. Yo creo que mientras más la ciudadanía empieza a conocer de sus derechos, también conoce que es una obligación hacer algo por el país y lo hemos hecho tal vez muy pequeño, no ha tenido la resonancia que esperamos. Sin embargo, estamos trabajando en ello y estamos, como digo, de la mano muchísimo con la academia
con el fin de ir impulsando un poco más la participación ciudadana en general, para evitar que en las próximas elecciones tengamos una papeleta que no sepamos ni siquiera para qué es. Yo creo que es importantísimo este apoyo. Estamos buscando entes internacionales también que nos ayuden a fomentar el tema de lucha contra la corrupción, la participación, rendición de cuentas, etcétera, el control social. Es un trabajo difícil, nos quedan 3 años aún, estamos trabajando en ello y ya sea desde la presidencia o vicepresidencia o desde la consejería, lo vamos a seguir haciendo porque para eso fuimos electos. Entonces, es un trabajo difícil, pero estamos en eso. Sí, sobre todo para que en las próximas elecciones no se vuelva un tema partidista, ¿no? Y que realmente Exactamente. podamos tener consejeros que sean la mayoría y que velen por los intereses de los ciudadanos. Así es, esa es la aspiración y esperamos, como tú dices, para las próximas elecciones tener a una ciudadanía empoderada, informada y sobre todo comprometida con cambiar las cosas de verdad. Perfecto. Alcides, no sé si tiene una Bueno, le última agradecemos pregunta. mucho a la abogada Michelle Calvache Fernández, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por haber estado con nosotros aquí en vivo y en directo en el programa Punto de Vista de Radio Atalaya. Que le vaya muy bien, abogada. Éxitos en sus funciones. Muchísimas gracias, Alcide. Para mí un gusto siempre estar en este espacio.